En un minuto entramos. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. 20 segundos. Falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Falling. 5. Hablar. Bueno, buenas noches para todos. Un gusto nuevamente estar en uno más de nuestros días académicos del Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario San Rafael de Tunja. Hoy, muy emocionado de tener a la profe Zulma Dueñas para hablarnos de un tema muy importante. Creo que siempre es interesante saber cómo funcionan las cosas y los profesionales de la salud siempre estamos buscando aprender más, memorizar de mejor forma. Entonces, pues para abrir este año de academia, quisimos invitar a una experta en el tema. Entonces, pues nada, profe Zulma, es un honor tenerla aquí. Discúlpeme, la presento. La profe Zulma Dueñas es profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, de maestrías y de doctorados. Adicionalmente, ella es licenciada en Biología y Química de la UPTC,
tiene maestría y doctorado en Fisiología y Neurofisiología de la Universidad Autónoma de México y pues es una gran investigadora, es una profe sensacional eh, y tenemos el honor de contar con ella el día de hoy para que nos explique un poco más acerca de la memoria y del aprendizaje desde una visión neurocientífica. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos y es un gusto. El honor y el gusto es mío, profe, de verdad, doctor, para mí no solamente compartir, sino estar aquí y estar con gente de Tunja, de mi tierrita, pues es fantástico. Muchas gracias por la invitación y espero que podamos compartir algo de este maravilloso mundo. Gracias, profe, gracias, muy amable. Entonces, al final de la charla, generalmente nos hacen unas preguntas por el Facebook Live del hospital. Si tienes unos minuticos que nos regales adicionales para responderlas. Aquí estaremos. Entonces, sin más preámbulos, empecemos con este placer de charla. Memoria, Muchas gracias. aprendizaje, una visión de las neurociencias. Bueno, muchísimas Gracias. gracias y entonces arrancamos, como decimos. Esta primer diapositiva justamente hace relación a eso, a que no pretendo ni quiero ser osada en el tema, porque hay premios Nobel como Eric Kandel, hay realmente investigadores que llevan una trayectoria gigante en memoria, como James Magot, hay neurocientíficas, físicas, no médicos, como Nazaret Castellanos, que han escrito mucho, han publicado mucho, y aquí esta charla no va a ser una clase ladrilluda, espero que no sea de memoria y aprendizaje, sino un poquito más allá de lo que sí necesitamos, de lo que a veces no reconocemos y que es muy importante para mantenernos en este contexto. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a distribuir un poquito conceptos generales, una organización celular y molecular, las áreas principales involucradas, aprendizaje, neurotransmisores y emociones, y vamos a ver cómo los tres ejes importantes, cerebro-intestino, cerebro-pulmón, cerebro-corazón y el sueño son fundamentales para estos procesos. Lamento mucho que no tengamos la posibilidad de las animaciones que a veces pues hacen un poquito más dinámica la charla, pero aquí vamos a ir poquito a poco avanzando. Entonces, en conceptos generales, lo que vamos a recordar es que en las funciones superiores, nuestra corteza prefrontal es esta ejecutiva que planea, que nos ayuda a organizar, que nos centra en el conocimiento y que el sistema inhibitorio GABAérgico cumple un papel muy importante. A veces la inhibición se deja de lado y la inhibición es fundamental para que podamos focalizar y centrar nuestra atención en un tema determinado. Efectivamente, el raciocinio es esa función superior y en cambio la respiración, que si bien es una de las funciones de supervivencia y está muy relacionada con procesos de aprendizaje, pues no implica toda esta cantidad de trabajo y elaboración que sí hace la corteza prefrontal. En estos procesos de reconocimiento y aprendizaje, pues las neuronas cumplen un papel importantísimo, porque cada una de ellas en la comunicación celular que hay permite entonces inhibir o excitar para poder comunicar cada una de las sensaciones y de las informaciones que recibimos del medio exterior. La glía, que desde Bishop se venía trabajando como ese pegamento que tenemos en el cerebro y que no lo es, que por fortuna ya llevamos décadas estudiando esta comunicación celular de todas las células gliales y el astrocito principalmente que se comunica con todas las demás y que nos ayuda a entender cómo el control y la regulación muy fina de estos mecanismos de comunicación son tan importantes en procesos sinápticos, es decir, de comunicación neuronal, y que pueden regular ese ambiente, ese microambiente celular, esos niveles de calcio y permitir entonces que astrocito, oligodendrocito formen parte de lo que conocemos como sinapsis tripartita o multipartita y que facilitan entonces estos procesos de comunicación. Y la plasticidad sináptica, que está directamente relacionada con todos estos procesos de aprendizaje porque le permite a la neurona poder generar más dendritas o retraerlas y entonces en los procesos de aprendizaje establecer nuevas conexiones o no, o quitar esas conexiones ya establecidas porque no las necesita y que son fundamentales en los procesos de aprendizaje y memoria. Tanto lo que conocemos como potenciación a largo plazo, como depresión a largo plazo, que implica entonces que la neurona estimulada mantenga por más tiempo
esa facilidad en la comunicación o al revés. Y que en los procesos de memoria que implican que un aprendizaje se almacene, se consolide y luego se traiga a colación para una nueva reacción, pues facilitan entonces que podamos actuar y generar una forma de pensar de acuerdo a nuestra experiencia. Evolutivamente, justamente, ya Darwin nos decía que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Y eso es lo que nos permite la memoria, adaptarnos a las circunstancias para, de acuerdo a la experiencia anterior, poder actuar y poder entonces contribuir con esas nuevas experiencias y ese nuevo conocimiento a mantenernos y adaptarnos de la mejor manera. Ese pensamiento que se genera, esa formación de ideas, esa planificación y esa organización está atravesada por las emociones, así como todo el proceso de aprendizaje. Las emociones y nuestro sistema límbico y la amígdala son fundamentales en este proceso. Y por eso en la siguiente diapositiva vemos que tanto en el siglo XX, que fue llamado el siglo del cerebro, como en el XXI de la neurología, siempre enfatizamos en recordar todos estos partes anatómicas del tallo encefálico, el sistema límbico, el neocórtex, el circuito de recompensa, en donde el hipocampo cumple un papel fundamental en procesos de aprendizaje, pero sobre todo de memoria, y que sin duda tiene la particularidad de fortalecer o no un proceso de aprendizaje. En ese sentido, en la siguiente diapositiva, podemos entonces tratar de comprender cómo el sistema de recompensa, que en los adolescentes es tan fuerte, manda tanto y regula tanto, no se logra conectar todavía en esa edad con nuestra corteza prefrontal. Este sistema, si bien regula sensaciones placenteras, nos motiva a repetir lo que nos gusta y nos facilita el aprendizaje, pues está todavía lejos de ser regulado por esta corteza prefrontal. En efecto, también en la siguiente diapositiva tenemos a nuestro sistema activador reticular ascendente, el SARA, que nos mantiene en estados de alerta, que es el responsable de mantener la conciencia, de regular estados del sueño junto con el hipotálamo y la glándula pineal, y que, como vemos en la siguiente diapositiva, tenemos la particularidad de tener a esta corteza prefrontal como la reguladora de muchísimos procesos que se describen acá. Es cierto que a lo largo del desarrollo, en la siguiente diapositiva, podemos ver que el cerebro madura o se conecta directamente entre todas las áreas hasta los 25 años. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque justamente los adolescentes tienen mayor actividad del sistema de recompensa y mayor actividad del sistema límbico, y como no están inhibidos o regulados por esta corteza prefrontal, es que tienen también esa poca capacidad de juzgar asertivamente, de tomar decisiones y de planear. Cuando a los adolescentes se les enseña que hay que ir regulando y controlando el sistema, pues van a tener una mejor oportunidad de desarrollar esas habilidades, y entonces ya las decisiones fundamentales en la vida, como tener hijos, por ejemplo, pues ya las vienen a tomar mucho más tarde en su desarrollo y en su madurez. En la siguiente diapositiva podemos ver que efectivamente en estos procesos de maduración tenemos unas etapas muy importantes como la sinaptogénesis, es decir, la creación de estas comunicaciones neuronales entre las neuronas, entre el astrocito y las neuronas, que facilitan todos los procesos de crecimiento y desarrollo del individuo, muy activas hasta los 2 años, y que disminuyen, o sea, hace una retracción de esas dendritas que se conoce como poda sináptica, así como los árboles se podan para que se vean lindos, igual esas conexiones se retraen para establecer las que sí deben continuar, y entonces se conoce como poda sináptica. Esa poda sináptica no es solamente en esta edad. Los adolescentes también tienen un proceso de poda sináptica, y en la edad de adulto joven también hay una poda sináptica. Si se acuerdan, hubo una etapa en la que la estimulación temprana se abusó más bien de esa estimulación temprana. Se hizo un boom de estimulación, y entonces a los bebés se les tenía en el jamboree, en la natación, en el arte, la pintura, luego se les tenía es más, desde el vientre materno se les ponían a las mamás los audífonos con Mozart, y finalmente nos dimos cuenta
que lo que estábamos causando era, primero, que no se pudieran consolidar muy bien estas sinapsis, y segundo, que los niños terminaban siendo tan hiperactivos después del nacimiento que no lograban cerrar ciclos de aprendizaje que son muy importantes. Es importante que el niño entienda que después de un ciclo pueden discriminar en si le gusta o no le gusta y no estar probando, por ejemplo, con deportes, con natación, con baloncesto, con fútbol, y nada le gusta. No, tiene que terminar el ciclo, entender, comprender ese deporte y luego sí decidir, ¿no? Pero con el boom de la estimulación cometimos esos errores. En efecto, en los procesos sinápticos que son tan importantes para poder establecer esa comunicación y esa regulación, pues sin duda todas las células del sistema nervioso central son importantes. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva que no solamente estas celulitas del sistema nervioso central nos permiten aprender, sino que en el contexto de qué se aprende, cómo se aprende, en qué condiciones se aprende, pues es muy importante tener clara la naturaleza del aprendizaje y esos componentes del aprendizaje. De esta forma, en la siguiente diapositiva vemos que desde hace mucho tiempo nos han hecho realmente ser conscientes del tipo de aprendizaje que queremos y que deseamos tener. Sin duda, aprender es a lo largo de la vida. Y algo clave es que a los 60 años, más o menos, cuando uno supone que ha cumplido un ciclo de aprendizaje, tiene que despertar ese nuevo aprendizaje y, por ejemplo, retarse a aprender a tocar un nuevo instrumento, aprender un nuevo idioma. Viajar es una de las experiencias que más estimula los sentidos y que en un contexto que puede ser social o que puede ser individual, comparten muchísimos de los elementos que se requieren para consolidar un aprendizaje, de tal forma que pueden ser esos contenidos, esos métodos, esos instrumentos y recursos aunados a nuestra capacidad, a nuestra preferencia, a los estilos que nos gustan y a las vivencias, realmente tener un proceso de apropiación de un conocimiento y que podamos contribuir en una comunidad o en una sociedad. En la siguiente diapositiva, efectivamente vemos que estos componentes del aprendizaje son tres: los contenidos, los procesos y las condiciones en las que se van dando. Lo ideal es que procesos y condiciones sean adecuados y pertinentes para cada tipo de contenido. Sin duda, la escolarización tiene métodos distintos y, como ya lo dijimos, las redes sociales a veces desenfocan porque TikTok, por ejemplo, o Instagram, que nos dan esos flashazos de dopamina y que nos mantienen cargados todo el tiempo, no permiten focalizar la atención. Y al final vamos a ver un poquito cómo es importantísimo focalizarnos y centrarnos para permitir que la inhibición ejerza su tarea y podamos concentrarnos en un determinado contenido. Siguiente. Cuando queremos aprender, a pesar de los procesos escolarizados que tenemos, la cultura influye muchísimo y promover el desarrollo integral del individuo es fundamental. Por eso cuando uno ingresa a un proceso de escolarización y aún desde la familia, desde el hogar, siempre tiene en mente 4 pilares importantes. Hay que aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Ser siempre mejor persona. Eso es lo más importante en cualquiera de los profesores que tengamos, porque ser mejor persona nos ayuda entonces a entender cómo desde mi conocimiento, desde lo que yo he aprendido y desde mi experiencia, puedo contribuir para hacer una mejor sociedad. Nos falta un montón, pero ahí vamos. Ahora bien, estos procesos de memoria que implican que eso que yo aprendí, lo almacene, lo consolide, lo codifique y luego lo recuerde para aprovechar en otra ocasión ese aprendizaje y tener una nueva experiencia mejor que la anterior, pues implica entonces que sea un proceso realmente consciente. No se aprende de la nada, se aprende por un proceso completo que hay de sinapsis y de elaboración de vías de comunicación y que en el hipocampo, en este caballito de mar acostado que tenemos, se empiezan a formar y a consolidar todas esas memorias que nos van a servir para luego consolidar y llamar ese aprendizaje. En la siguiente, por favor.
Aprender, digamos que en el proceso completo, es una actividad que implica comunicación y estimulación de diversos tipos. ¿Qué se requiere? Se requiere construir, se requiere reestructurar y se requiere asociar. Sin duda, todos los procesos del aprendizaje y de la memoria implican una motivación. Y por eso cuando uno aprende motivado, el conocimiento se fortalece. Si yo no estoy motivado para aprender, muy seguramente me va a costar mucho desarrollar una memoria asociada a un contexto que me permita luego llamar esa información para poder generar una respuesta o un cambio en la conducta que debo tener. En la siguiente, por favor. Como todas estas, el que se aprende, el trabajo colaborativo, la contextualización, están mediadas por las emociones, pues sin duda tenemos que aprender entonces a regular esas emociones. Si han visto con los niños, por ejemplo, el experimento que se hace de dejarles los chocolates y decirle, espera si no te comes los chocolates hasta que yo regrese, es el primer ejercicio de control de ese impulso que le da el adquirir un premio antes de ser autorizado a tomarlo. Y esos ejercicios son importantísimos porque al final, cuando uno llega a realmente entender en qué momento yo sí puedo tomar una decisión asertiva y que me permita favorecer entonces y obtener una ganancia, pues implica que ese proceso de aprendizaje se está consolidando de la mejor manera. Siguiente, por favor. Como es un proceso, el aprendizaje contextualizado, cooperativo, sin duda con una actividad de comunicación enorme, mediado por diferentes estímulos y atravesado por las emociones, tenemos entonces en la siguiente que cada una de estas experiencias que estamos viviendo, pues van a tener mediadores y moléculas que nos ayudan, como ustedes mejor que yo lo saben, a facilitar esa comunicación. Ese aprendizaje está mediado por dopamina, por serotonina, por acetilcolina, por noradrenalina, y todas ellas necesitamos nosotros aprender a liberarlas internamente, endógenamente, y no a querer estimularlas desde fuera. ¿Cómo se hace? En la siguiente diapositiva vemos que, por ejemplo, para la liberación de dopamina, una de las cosas más importantes es dormir bien, cosa que en áreas de la salud no hacemos, y hacer ejercicio. Hacer ejercicio no implica estar siempre, o al menos en un horario de gimnasio permanente, no. Hacer ejercicio implica lo que hacían los abuelos, ¿no? Caminar mucho, levantarse, tener esas pausas activas, porque a veces en el consultorio se queda todo el tiempo, no. Hacerlo, agacharse, subir, bajar, todo el ejercicio posible en la rutina diaria facilita mucho la liberación de dopamina. La oxitocina, que es esta hormona que nos ayuda a establecer los vínculos, se libera mucho con la gratitud y con el abrazar, con meditar. Poco tiempo tenemos ahora para realmente hacer un balance del día. El sentarla, cuando uno termina su jornada, se sienta o se acuesta y dice, bueno, ¿qué hice hoy? ¿Cómo estuvo? Repasar ese ejercicio de meditación chiquita nos ayuda muchísimo. Las endorfinas cantando, bailando y riendo, aunque tengamos poco tiempo, hay que hacerlo. El establecer nuestra agenda, nuestro calendario y tener claro que hay espacios para disfrutarse uno mismo y disfrutar con los demás son importantísimos para las endorfinas. Asimismo, la serotonina, ¿no? Ser agradecido, disfrutar de la naturaleza, recordar todos los momentos vividos, recuerden y tengamos presente que el cerebro no entiende lo que está pasando de lo que está imaginando. Y por eso a veces las preocupaciones anticipadas pues hacen que el cortisol se libere mucho más y tengamos cargas de cortisol, que si bien el cortisol es fantástico porque nos permite cumplir a tiempo los requisitos y los requerimientos y la jornada que nos piden dentro de la jornada, valga la redundancia, laboral que haya, y uno cumple los objetivos porque estamos acelerados, también es cierto que el exceso de cortisol es lo que causa un daño y un deterioro enorme en nuestro sistema nervioso central. Por eso, en la medida en la que uno pueda recordar cosas positivas, pues va a ser mejor para el organismo y para el cerebro estar nivelando estos niveles. Valga la redundancia, otra vez, niveles. En efecto, cuando hablamos de memoria, hay un libro muy interesante de Diego Golombek que nos cuenta
sobre cavernas y palacios, entendiendo la conciencia de la memoria, donde recordamos mucho que este tálamo sensorial discrimina y coordina, y no es como dicen todavía muchos libros que es el sitio de relevo. Nada en nuestro organismo es de relevo, absolutamente nada. Entonces en el tálamo, donde dirige justamente y donde ya se integra mucha de esta información que va a la neocorteza, tenemos toda la capacidad y la habilidad de entender que todos esos estímulos externos, que toda la información que nos llega, podemos entonces evaluarla y decidir si me interesa o no me interesa, si me genera preocupación o no, si además, como está mediada por la reacción emocional, por el trabajo de la amígdala, donde yo puedo decir si me agrada o no me agrada, tengo la capacidad entonces de memorizar o no memorizar, bien sea porque me interesa progresar y avanzar en ese proceso de aprendizaje, o bien sea porque ese aprendizaje que fue negativo no lo quiero repetir. Entonces aprendo que eso no lo debo hacer. Y al aprender que de esa experiencia que reaccioné de una u otra forma no fue la mejor, entonces puedo traer ese conocimiento para no volver a tomar esa decisión. Efectivamente, en la siguiente diapositiva nos damos cuenta que cuando se hacen como los registros, si me pasas la siguiente por favor, los registros de cada una de las actividades cerebrales y se consolida la información como en bloques, en pequeños chunks donde tenemos información ajustada, el prometanatelo, ese acortamiento de una frase completa que implica muchos procesos de la meiosis, por ejemplo, o de la mitosis, de la profase, metafase, anafase y telofase, pues nos implica dos tipos de aprendizaje. Uno que tiene la capacidad de consolidar en pequeños bloques esa información tan grande de un proceso como la mitosis y en un contexto determinado como es la división celular, y que facilita entonces que se potencie la creatividad, que tengamos una memoria muy creativa, porque generar frases como estas facilitan entonces que yo compartamentalice, pero que también traiga comprensión en esa compartamentalización y una forma importante de traer los conceptos que son cortos, pero que cuando quiero explicarlos entiendo el proceso completo. En la siguiente, por favor, podemos ver una experiencia muy interesante en la que es el cuerpo el que va avisándole al cerebro cómo debe reaccionar. Este es un test muy conocido en psicología que se llama el test de Iowa, en el que se ponen distintos bloques de cartas y los jugadores tienen que ir apostando, unos con unas cartas ganan más, pero con las otras pierden también más, y la idea al final es que pues tengan dinero suficiente para continuar jugando. Se hizo un registro de la actividad galvánica de la piel y se encontró que antes de que se tomara la decisión de con qué carta podían jugar apostando o no apostando, el cuerpo ya estaba dando señales de qué debía hacer. Por eso es importante entender nuestro cuerpo y saber cómo vamos a reaccionar. Muchas veces, por ejemplo, en estados de estrés, tenemos resequedad de los labios o así comamos y nos alimentemos bien, hay irritación estomacal o hay caída del cabello, pues la alopecia areata, que es de las más frecuentes. Hay que entender el cuerpo, hay que entender lo que nos está diciendo y cómo nos está avisando de algo que va a suceder. ¿A quién no le pasó que llenando un examen de selección múltiple responde la A, pero mira a la izquierda y está su compañero con la B, mira a la derecha y está su compañero con la B, y usted borra y pone la B y la correcta era la A? Usted tenía una huella de memoria tan importante que le estaba diciendo y su mismo cuerpo le estaba avisando que era la A, pero por creer en lo que no era y no creer y no confiar en su conocimiento y en su aprendizaje, cambia de opinión. Otra de las enseñanzas que nos deja la neurociencia, como vemos en la siguiente diapositiva, es el hecho de aprender de una forma horizontal. Este experimento es muy interesante porque pone en el computador, bien sea en las piernas o en el piso, y con una posición mirando hacia abajo y en la otra mirando de frente, y les dan
un número de palabras en un contexto positivo y otro número de palabras, igual número de palabras, pero en un contexto negativo. Por ejemplo, llorar, preocupación, lágrimas, y en el otro risa, felicidad, festejo. El mismo número de palabras recuerdan mucho más las palabras positivas cuando la postura es frontal que cuando la postura es como agachada. Y esto es importante porque cuando uno estudia y repasa un contenido, generalmente y ahora más que antes ponen bien sea el celular o el libro o el computador mismo en las piernas o acostados mirando hacia abajo, y eso no permite que el procesamiento de esa información sea directo. Este tipo de conocimiento que nos muestran los resultados de investigación nos dice que por eso es que uno debe tener una postura, tener una posición corporal distinta cuando uno quiere aprender algo y asimismo cuando quiere explicar o mostrar o dar a conocer algún conocimiento. Y es importante saberlo porque en esa serie de datos que nos van dando ya sabemos cómo debo yo entonces ponerme en un contexto de querer aprender, de estar motivado para aprender. A veces dicen, uy, no, pero es que la revisión o la revista con este doctor, no, fatal porque anula todo. Pues tenga usted la actitud de decir, de eso que no me gusta tengo que aprender lo que yo no quiero ser. Y cuando uno le cambia el contexto y le cambia la proyección, muy seguramente cambia la actitud y cambia, por supuesto, la forma de adquirir ese conocimiento. En la siguiente, efectivamente, como queremos entonces mejorar las formas de aprendizaje, vamos a ver cómo el intestino, el pulmón, el corazón, el sueño, por supuesto, influyen y las emociones en estos procesos de aprendizaje. Entonces, la siguiente, ya Lynn Margulis nos había contado que éramos holobiontes, ¿no? Que somos un colectivo de células más allá de las nuestras, que hay muchos microorganismos viviendo en nosotros y que más allá de la competitividad está la colaboración. Si hay carreras que sean competitivas, son la medicina, ¿no? Esta es una de las profesiones en las que la competencia es más que la colaboración. Y la colaboración, la misma naturaleza nos está diciendo, ojo, que colaborar es importante. Cuando empezaron hace un par de décadas a estudiarse los microorganismos del intestino y se dieron cuenta que la comunicación a través de este nervio vagabundo que tiene tantas funciones importantes en nuestro sistema implica que de lo que comamos, como nos alimentemos, podemos modificar un aprendizaje. Ahí entonces dijimos, ojo, porque entonces cada una de las cosas que influye en nuestro proceso de aprendizaje viene dada desde la forma como yo percibo, como yo me alimento. Y el organismo nos dice, miren, cada una de estas células particulares, de estos microorganismos que están viviendo en su organismo, le colaboran para facilitar un proceso. Efectivamente, la dieta mediterránea, que es la que nosotros menos consumimos, pero lo que más deberíamos porque más beneficios nos trae, nos dice, mire, puedo tener la oportunidad de generarles precursores de neurotransmisores, de generarles precursores de moléculas que facilitan el crecimiento y la sinapsis neuronal, que pueden atravesar la barrera hematoencefálica, que facilita entonces la comunicación desde el intestino hasta el cerebro. En la siguiente diapositiva, efectivamente vemos que en este proyecto del microbioma humano se dieron cuenta que estamos habitados por 1 trillón de microorganismos, porque no solo es la microbiota bucal, es la microbiota pulmonar, es la microbiota del intestino, es la microbiota de los genitales, toda la de la piel, que cada uno tiene unas características distintas y que tenemos más de 1000 especies y más de 7000 subtipos de estos microorganismos, 100 a 150 veces el número de genes de nuestro genoma. Y recordemos que cuando se estableció el proyecto del genoma humano, creíamos que íbamos a lograr curar todas las enfermedades. Y, oh sorpresa, no. Más allá de la genómica está la epigenómica, que puede entonces, de alguna manera, inhibir la expresión de estas proteínas que a veces necesitamos, porque sí que el ambiente puede modificar esa expresión.
pero además saber que el 40% de las heces está compuesta por esos microorganismos. Eso también nos ayudó a entender cómo entonces, a partir del estudio de las heces, podíamos identificar qué tipo de microbiota tenía una persona que tenía unas características de determinada patología. En la siguiente, vemos, por ejemplo, que tanto este microbioma como el conectoma real que podemos tener facilita una comunicación bidireccional que promueve inclusive estados de ánimo de los individuos. No es lo mismo que yo esté triste y que preciso tenga que hacer una revista en urgencias o una revista postquirúrgica o que tenga que dar una conferencia, a que yo esté de muy buen ánimo y haga la misma actividad. Por eso, cuando uno se encuentra así como triste y deprimido, le dicen, cómase un bananito, mire que el potasio le ayuda. Verdurita, la verdura le ayuda. La fruta, no el jugo, la fruta entera para que tenga esa mayor posibilidad de adquirir esa glucosa que necesita, esa fructosa que necesita. Entonces, en cada una de estas, no solamente la vía de comunicación, sino la forma en cómo se conectan y se comunican, pues permite entender que sí, que efectivamente la influencia desde el intestino hasta el cerebro facilita y promueve procesos tanto de aprendizaje como de consolidación de la memoria. Siguiente, por favor. Efectivamente, se han dado cuenta que los niveles de serotonina, esta hormona de la felicidad, son regulados desde las etapas tempranas del desarrollo a partir de la microbiota. Y ahí entonces dicen, claro, por eso es que lo que la mamá come le va a afectar a su bebé, ¿no? Que en el cerebro adulto, muchas de las funciones que tengamos que desempeñar van a depender de cómo se está desarrollando esa microbiota. Y efectivamente muchas de las patologías se han asociado a disminución o aumento de uno u otro microorganismo en cada uno de estos ambientes, bien sea el bucal, el pulmonar, el del intestino, que es uno de los más estudiados, justamente por la facilidad de analizarlos a través de las heces. Bien, en la siguiente diapositiva vemos cómo no solamente es el nervio vago el que nos ayuda a mantener esa comunicación de este eje cerebro-intestino. También, si bien es el más importante, también está el sistema inmune, también los ácidos grasos de cadena corta, el triptófano como precursor principal de estos neurotransmisores, y que efectivamente, cuando nosotros mantenemos una buena nutrición, una buena microbiota en un entorno saludable y emocionalmente positivo, pues vamos a tener una facilidad de mantener esa actividad cerebral acorde al proceso de aprendizaje que nosotros requerimos. No simplemente es estar atentos y focalizados porque, por un lado, con hambre o muy llenos, ninguno de los dos procesos se da, ni de aprendizaje ni de consolidación de ese aprendizaje. Porque cuando se está lleno, la actividad, ya sabemos que se va toda hacia el intestino, hacia toda la labor de estos movimientos peristálticos que se necesitan y toda la digestión. Pero además, con el estómago vacío casi siempre cambia el humor de las personas. No hay nada, cuando no duermen bien o cuando no se alimentan bien, son personas que están irritables todo el tiempo. Entonces, por eso es importante mantener esa activación, mantener esos niveles, sin duda, de nutrición correcta. Nadie dice que no se coma un paquetico, nadie dice que no. Ya sabemos que una copa de vino nomás sí cambia y modifica la permeabilidad de la membrana celular, pero igual en estas condiciones ya sabemos que también sí se consume un poquito de grasa, se toma un poquito de alcohol, pues la inhibición competitiva en el hígado nos permite entonces disminuir esa absorción del nivel de alcohol, y que efectivamente no es satanizar un tipo de alimentación, sino equilibrar justamente los nutrientes y la forma como nos alimentamos y la forma como queremos estar dispuestos para analizar un contexto determinado. Bien, asimismo, como vemos en la siguiente diapositiva, cada una de las funciones que tienen estos microorganismos en nuestro sistema afecta todo el sistema límbico. Y en general, como son precursores de estos neurotransmisores los que nos van a facilitar
a través del nervio vago, a través del sistema inmune, a través del torrente sanguíneo, poder pasar esta barrera y activar las estructuras del sistema límbico, y como el aprendizaje está permeado por las emociones, pues tenemos la facilidad de regular de alguna manera la forma como queremos aprender. Siempre una de las como características que nosotros perdemos durante el desarrollo y que deberíamos hacer cuando nos despertamos en la mañana es estirarnos. Es un reflejo que perdemos. Los niños no. Los niños y los bebés sobre todo, tan pronto se despiertan, se estiran. Y entonces tienen una estimulación motora impresionante porque usted quiere apagar el niño, ¿no? ¿Dónde está el off para que deje de estar tan activo? Pero además, otra de las cosas que hay que hacer es respirar. Vamos a ver más adelante por qué no lo hacemos correctamente. Y activar el sistema internamente. Un vasito con agua fría, que eso remueve, nos activa y nos permite y facilita esta comunicación. Bien, en la siguiente diapositiva nos damos cuenta que no solamente es unidireccional, sino que es bidireccional, no solo con el cerebro, sino que también con el hígado, con el pulmón, con el corazón, con el riñón. Toda la microbiota tiene una afectación, bien sea de ida o de regreso, de acuerdo a la condición del individuo. Ya se ha visto las características que tiene la microbiota cuando hay Parkinson, cuando hay autismo, cuando, por ejemplo, durante el COVID vimos, en la siguiente diapositiva están estas patologías, estas aversiones que pudimos encontrar, y que, en efecto, la sincronización, por ejemplo, de los movimientos peristálticos con las ondas gamma, y que facilitan entonces procesos de atención cuando hay poco alimento en el intestino, pues efectivamente regulan procesos entonces de concentración, de estar enfocados. Y si bien ahora hay un boom de los 40 hercios, de cómo se concentra mejor, porque claro, está en este rango de ondas gamma del cerebro donde está activo en términos de trabajo y de sincronización, pero que pues no hay mucha evidencia real, consistente, sino que va a depender siempre de la edad, del entorno, de las condiciones nutricionales, del género. Como sabemos, aunque tenemos exactamente las mismas estructuras cerebrales, exactamente las mismas circunvoluciones, pues la comunicación interhemisférica es mayor, tenemos muchas más comunicaciones entre el cerebro en el cuerpo calloso en las mujeres que en el hombre. La mujer siempre va a estar pensando en 1000 cosas y el hombre va a tener la posibilidad de concentrarse, de focalizar su atención mucho más fácil que nosotras. Eso, claro, en la ignorancia que puede haber cuando la mujer, la pareja le pregunta al hombre que en qué piensa y le dice que nada, pues ya la mujer se armó la historia, porque como no tenemos esa capacidad nosotras, pues no creemos que de verdad no esté pensando en otra cosa sino en blanco. No, entonces por eso no, están imaginándose que hay otras situaciones y no lo es. Esa maravillosa capacidad que tiene el hombre de abstraerse y de poder estar en blanco no la tenemos nosotras. Por eso siempre vamos a tener 1000 cosas por hacer y el pensamiento está siempre activo y no podemos tener ese foco de concentración que nos toca trabajar mucho más. Por eso el mindfulness ha tenido y ha sido muy promovido para que logremos entonces concentrarnos y focalizarnos en eventos tan sencillos como la respiración. Bien, en la siguiente diapositiva podemos ver que esta activación cerebral, cada una de las ondas que se pueden estar registrando, tienen una sincronía particular con el corazón, por ejemplo. Y cuando se activan, a pesar de tener la activación de todos los estímulos externos a todos los sentidos, el corazón recibe y le avisa al cerebro cómo va a reaccionar. No solamente es esta activación de la respuesta cardíaca que es anterior al pulso emocional que va a dar la amígdala o a la respuesta prefrontal que se va a generar para tomar una decisión, sino que además esa sincronía facilita que entonces, por eso tenían razón cuando decían el corazón tiene razones que la razón no comprende, porque el corazón avisa de alguna manera, pero hay que saber escuchar. Entonces, por eso siempre cuando se analiza y se sincronizan
las ondas cerebrales con las ondas del corazón, sí se ve que las gamma tienen una función particular que permiten entonces hacer como una especie de apertura de una respuesta emocional que se va a dar. En la siguiente diapositiva vemos, por ejemplo, que efectivamente tanto en la vía neural como la vía bioquímica, como estos piezoreceptores, que son estos canales que nos van a facilitar esta comunicación del corazón con el cerebro, pues facilitan que el individuo tenga una capacidad anímica distinta cuando está emocionalmente dispuesto a aprender algo a cuando rechaza un conocimiento por alguna experiencia, bien sea previa o bien sea contextual. Es decir, que en el momento esté pasando por situaciones difíciles de otra índole que no le permiten focalizarse para tener un aprendizaje distinto. En la siguiente diapositiva podemos ver que efectivamente hay dos, aquí se perdió. Bueno, hay dos cosas importantes, están en la otra mitad que no aparece porque no todas las animaciones se pueden ver, pero que integra no solamente la respuesta desde el sistema nervioso autónomo, desde el eje hipotálamo pituitaria adrenal, desde los factores como el BDNF que nos facilita entonces esa integración y ese aprendizaje y los procesos inflamatorios, sino que también el sistema inmune, la actividad cardíaca, la actividad renal, la actividad del sistema digestivo, todos ellos nos regulan la respuesta que vamos a ir dando en un proceso de aprendizaje y de memoria. En la siguiente diapositiva podemos ver que esta coherencia del cerebro-corazón, cuando se hacen la sincronía y el análisis del electrocardiograma y el electroencefalograma en procesos de aprendizaje, está muy directamente relacionado con la forma de activar o no una respuesta llamando a un conocimiento que permite entonces generar una respuesta o tomar una decisión determinada. Siempre la percepción, usted puede tener en un hogar dos gemelos idénticos, los mismos padres viviendo en las mismas condiciones y en una situación determinada cada uno puede percibir la situación de forma distinta. Porque a pesar de que tenemos las mismas estructuras, las mismas coherencias, la forma como se recibe la información va a depender mucho de las experiencias internas del individuo. Por más gemelos idénticos que tengamos, no van a ser percibidas de la misma forma a pesar de que la situación sea la misma. Siguiente. En efecto, cada una de las formas de entender la situación va a depender mucho de la respiración. Y en lo que nosotros no hemos podido evolucionar es en respirar. Tristemente, nosotros jadeamos muchas veces, pero no respiramos como debe ser. Y otra de las cosas que nos ha enseñado la neurociencia es que cuando usted inhala y lleva todo ese oxígeno al cerebro, el conocimiento que está recibiendo en ese instante se va a retener mucho más que cuando usted exhala. Hay unos experimentos muy interesantes donde se hacen las pruebas de cuántos bloques de números o bloques de palabras se aprende de acuerdo a cómo se presentan cuando usted inhala. Entonces, inhala, sale un bloque, exhala, sale otro bloque. Inhala, sale un bloque, exhala, sale otro bloque. Y luego se contabilizan y efectivamente se recuerdan mucho más esas que se asocian cuando uno, o que se presentan cuando uno inhala. Por eso es tan importante aprender a respirar. En la mañana uno debería respirar y antes de acostarse, respirar conscientemente. Inhala, sostiene y exhala. ¿Quién que no esté ansioso, cuando inhala, sostiene y exhala, no se relaja? ¿Quién que no esté expectante, inhala, sostiene y exhala y se mantiene otra vez su nivel de coordinación y de estabilización emocional? Y es tan importante que efectivamente todo el oxígeno que le llega al cerebro tiene que pasar por una relación también con la microbiota pulmonar. Entonces, por eso es importante entender que la forma como respiramos es fundamental para nuestro proceso de oxigenación y de respiración y de aprendizaje y memoria. En la siguiente, creo que Doctora, vamos a avanzar 5 un poco. minutos. Gracias, sí, avancemos rapidito, por favor. Váyanlas pasando, que yo voy resumiendo. Entonces, aquí vemos cómo patologías como el cáncer y en la siguiente patologías como el COVID nos mostraron que había muchos procesos que teníamos que tener claros a la hora de memorizar. Cada uno de estos ejes, la actitud,
mi forma, los videos donde hay una persona ríe y todas se contagian, la actividad pulmonar, la microbiota de la piel, la del corazón y la del intestino. Y el sueño que nos permite entonces regular serotonina, dopamina, noradrenalina. Si uno no duerme bien, es menos sensible, tiene mayor riesgo de enfermedades mentales, pierde el control emocional. Y en la siguiente vemos que efectivamente cada uno de los procesos a nivel psicológico, a nivel atencional, a nivel emocional, en la siguiente a nivel, por supuesto, cognitivo, comportamental e interpersonal, se ven alterados. En la siguiente les muestro cómo efectivamente el intestino, la postura, el corazón y la respiración, todos influyen en los procesos de aprendizaje. En la siguiente, hay muchos estudios que muestran que efectivamente la forma como uno adquiere el conocimiento es la mejor forma de aprender, como el impacto que tiene una personalidad proactiva mejora el proceso de aprendizaje y sin duda lo que pasa cuando uno aprende solamente a través de la pantalla, porque no aprende. Nosotros, por ejemplo, en la siguiente, en el laboratorio, si es posible, bueno, recordemos lo que nos decía Antonio Damasio, el error de Descartes, ¿cuál fue? Pienso, luego existo. No, pienso, siento, luego existo. Las sensaciones del cuerpo son las emociones que guían la toma de decisiones y por eso es importante tenerlo claro. En la siguiente, vemos que efectivamente nosotros tenemos un protocolo muy interesante donde estudiamos solamente separación materna, no desnutrición, no nada, y utilizamos roedores. Y en estos roedores los separamos 3 horitas en la mañana, 3 horitas en la tarde y analizamos, como se ven en los 2 siguientes videos, procesos de memoria. ¿Será que carga? Exacto, el laberinto de Barnes. Este es muy sencillo, es una plataforma que tiene 18 huequitos y en uno de esos huequitos se esconde una cajita y entonces lo que hacemos es, con claves externas, ver cómo el animalito aprende, dónde está la cajita y dónde se esconde. Para que vaya y busque la caja, le prendemos la luz y una chicharra y el animalito se estresa y empieza a buscar dónde esconderse. A las raticas no les gustan los espacios amplios porque puede venir un depredador. Entonces busca y cuando encuentra la cajita, ahí se esconde y cuando se esconde le apago la luz y le apago la chicharra. En ese proceso, al ensayo número 8, si se pudiera adelantar un poquito hasta el final, vemos que efectivamente en el ensayo número 8 ya la ratica ha aprendido dónde está su cajita y se esconde. Y ahí ya tenemos un proceso de aprendizaje que es corto, pero que podemos analizar qué pasa cuando son separadas, cuando no son separadas, cuando son adictas a algo, cuando tienen un alimento palatable. Otra de las pruebas comportamentales que hacemos es el de reconocimiento de objetos. Es un campo abierto, es un cuadrado. El primer día se pone la ratica en la mitad y la ratica generalmente busca una esquina donde adaptarse y donde quedarse. Bueno, al día siguiente le ponemos en las otras esquinas opuestas 2 objetos iguales. En este caso serían 2 lisos, 2 rectángulos altos lisos. Las ratas utilizan las vibrisas y las yemitas de las paticas para identificar textura y forma. Y al día siguiente, el primer día habituación, el segundo día 2 objetos iguales y al tercer día les cambiamos un objeto y si la rata se acuerda de cómo era el objeto del día anterior, pues va a permanecer más tiempo explorando el objeto nuevo. De tal forma que estos tipos de memoria se pueden estudiar desde los modelos animales. Y podemos implementar otro tipo de ejercicios que nos facilitan entonces entender cómo es el proceso y qué mejoras podemos tener. Les agradezco mucho su atención, me disculpo porque iba un poquito lenta y espero que recuerden que la inteligencia sin amor nos hace perversos y hay un problema muy interesante para que lo lean al final. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estuvo buenísima. Ay, profe, espero que corrí un poquito al final porque yo estaba muy... No, estuvo muy interesante, definitivamente es un tema apasionante, la mente y el cerebro eso es lo que somos, ¿no? Es lo que somos. Yo Sin quisiera duda. hacerte una pregunta, es una pregunta cultural, porque yo creo que una de las cosas que nos pasa a los colombianos quizás es una falta de propósito como país, una falta de propósito. ¿Y por qué digo esto? Porque veo que en comunidades asiáticas, especialmente por ejemplo los japoneses y los coreanos del sur, tienen otros niveles de exigencia en su aprendizaje, en su memorización, lo que hace más exigente pues el nivel
académico, el nivel tecnológico, etcétera, etcétera, y parece que estamos cada vez más lejos de ellos, porque como que no existe ese propósito de ir hacia un lugar. Una de las razones por hacer este tipo de empresas académicas es precisamente eso, que entendamos que hay formas y que, por ejemplo, el solo hecho de aprender es un placer, el solo hecho de conocer cómo funcionan las cosas es un placer. Entonces, esa es mi pregunta puntual. ¿Tú qué opinas acerca de eso? Aquí y en cualquier otro lugar del mundo tenemos las mismas estructuras. Lo que no tenemos es la disciplina. Y la disciplina sí que nos enfoca muchísimo en ir en procesos de mejora, por un lado. Por otro lado, tampoco nos enseñan porque desafortunadamente nos hemos vuelto permisivos en muchos aspectos. Entonces tampoco nos enseñan a inhibir nuestro comportamiento y, lo más importante, a colaborar. Somos competitivos, pero no somos colaborativos. Y de las cosas que la sociedad misma nos ha enseñado es que si uno colabora, llega más lejos y más rápido. Y aquí no tenemos esa capacidad. La fidelidad, por ejemplo, que es un proceso cognitivo tan elaborado, el perdón, perdonar, de hecho estaba con una deuda yo grandísima de leerme el libro de Claudia Palacios, Perdonar lo imperdonable, porque me parecía que había que entender muchas cosas antes y efectivamente siendo un proceso cognitivo tan elaborado, no tenemos la capacidad porque desde pequeños no nos enseñaron a hacer esos cierres como debe ser. La disciplina ya falta, ya el niño se puede levantar y dejar la cama sin tender y no pasa nada. Ya falta, si el otro le quita el carro, le dice tranquilo y yo después le compro otro. En vez de entre todos armar el castillo no, en la arena, no, arme su castillo a ver si le queda mejor que el del otro. Ese tipo de situaciones son realmente comportamentales socialmente, son las que nos inhiben del desarrollo de procesos que son mucho más avanzados y que permiten que una sociedad progrese. Aquí somos extremistas, totalmente, y ni se diga en la política. O sea, de verdad se rompen amistades y familias por decisiones que ni siquiera están en nuestras manos. Cierto. Profe, ya para finalizar, eh, tú que eres profe de maestrantes y de personas que están doctorando, nosotros que estamos intentando por lo menos formar a jóvenes que apenas está terminando de mielinizar la corteza prefrontal y que de pronto son además desde un punto de vista cultural diferente a nosotros, unos tips o unos consejos como para transmitir mejor la información y para poder educarlos de mejor forma, aunque yo siempre les digo que sin intención de que ellos quieran o que cualquier persona quiera aprender, pues es muy difícil realmente ese proceso cognitivo. Pero algún consejo desde tu experiencia, desde lo que has vivido pues, con gente que se está formando en otros niveles intelectuales. Yo veo lo mismo desde los estudiantes que recibo en primer semestre. Tengo la fortuna de dar clase en primer semestre de medicina y tengo la misma experiencia con ellos que con los de primer semestre de maestría y primer semestre de doctorado. Uno, como profesor, transmite mucho la emoción. Hay estudiantes que llegan diciendo, yo estudio medicina, pero no quiero saber nada de fisiología. Y entonces uno le dice, no, espere, frénela porque la necesita, así sea la especialidad que usted quiera, va a necesitar de la fisiología. Pero cuando uno transmite con ese amor y ese realmente enamorarse de lo que hace, es distinto. Yo tuve una experiencia en el 2011 que me fui del país porque estaba un poquito cansada de la docencia y me voy con mi esposo y mi hijo, ninguno de los dos se adaptan a México, que era donde yo iba a trabajar, entonces me regreso, pero cuando me regreso digo, ok, si el resto de mi vida voy a estar desarrollando procesos de investigación corticos, pero sobre todo enseñando y transmitiendo conocimiento, lo voy a hacer de la mejor manera. Y ese fue mi propósito, tratar de verdad hacerlo enamorándome de lo que hago, transmitiendo ese gusto, siendo ejemplo sin duda, porque me parece que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, y que así
en esa darle sentido a lo que hago, porque yo quiero que usted sea un muy buen profesional, yo quiero que usted sea un muy buen investigador, yo quiero que usted logre superar todo lo que nosotros hemos superado y llegue más allá. Eso marca mucho. Entonces creo que ahí es la tarea que nosotros tenemos. La otra parte son ellos, que se dejen motivar, que no sienten que ponerles una frase motivacional no implica nada, porque no, es un proceso de interiorización de eso que me están diciendo y de para qué me va a servir a lo largo de la vida, que le den sentido a ese conocimiento que están adquiriendo, por básico que sea. Entonces creo que ahí esta es como las dos partes de cómo hacer que la cosa fluya de la mejor manera. Profe, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por estar aquí dándonos esta charla tan hermosa y un momentico para también olvidarnos de nuestro quehacer diario y para disfrutar de la academia y del aprendizaje. Muchas gracias de verdad. Que tengamos la oportunidad de volvernos a encontrar, que les pueda contar un poquito de los experimentos que hacemos aquí en el laboratorio. Y nada, un gusto completo y muchas gracias por permitirme compartir un poquito con ustedes. Muchas gracias. Bueno, ya para finalizar, entonces buena noche para todos. Que tengas también buena noche. Muchas gracias. Feliz noche. Buena noche, gracias. La acreditación es un reconocimiento que certifica que una institución cumple con altos estándares de calidad para brindar una atención segura y excelente, centrada siempre en el paciente y su familia. Y en el Sanrafa hemos decidido con firmeza postularnos para que nuestro hospital esté acreditado. Lograr el sello de acreditación nos permitirá continuar como hospital universitario. Significa que más de 1.000 personas en formación de todo el país continúen llegando a nuestro Sanrafa y a nuestro Boyacá. Significa que un paciente del Centro Oriente colombiano esté en manos de los mejores. Significa el orgullo más grande para cada uno de los 2.000 trabajadores, incluyéndolo a usted. Y para lograrlo depende de su merced. Sí, de su compromiso con cada una de las actividades que realiza en su proceso, de su amor y entrega diaria a la institución.